8:10. Bueno, Epigmenio, buenos días. Un minuto antes de comenzar tu colaboración, porque el presidente López Obrador acaba de decir que Sofía. Buenos días. Buen día, Ciro. Buen día, don Epigmenio. El presidente López Obrador dice que hay que seguir hablando de corrupción, que antes no se hablaba, y regresa al tema de Mario Amparo Casar. Dice cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 125,000 pesos mensuales, todo a todas luces deshonesto, y además, dice el presidente, los defensores intelectuales, igual de deshonestos, en vez de solicitar que la autoridad resuelva, piden que se respeten los datos personales. Y después, Elizabeth García Vilchis agrega que los medios se escandalizaron cuando se dio a conocer un caso de corrupción, que se publicó una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los abajo firmantes. Dice que esta carta estaba firmada por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, por Raúl Trejo, por José Waldenberg, por Enrique Krause, Leonardo Curcio, Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? Pregunta Elizabeth García Vilchis. A nosotros no, dice. Se escandalizaron. Aquí la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el acto de autoridad? Dicen que que presentaron una demanda y que iniciaron una investigación sobre un hecho de hace 20 años. Pero el personaje, y eso al menos en mi caso, y por eso firmé ese desplegado, primera vez que lo hago creo que en el sexenio, el personaje ya fue linchado en Palacio Nacional. ¿Cuántas veces? ¿2, 3 veces? Por eso. Bueno, no fue linchado. Buenos días. Fue hecho pedazos, tratado de... Buenos días a todas y a Buen día. A ver, vamos el con propio esto. INAI. Buen día, Pigmenio. El propio INAI dice en sus estatutos que en los casos de corrupción no pueden ocultarse datos. Sí. Eso lo dice el INAI. Eso lo dice el INAI. Aquí se está presentando una denuncia que, si no se hubiera presentado con este nivel de profundidad, hubiera sido objetada y hubiera sido calificada como un ataque personal, una venganza. Entonces está documentando, eso hizo el director de Pemex. Esto lo va a decidir un juez y decidirá. Ya está ahí, está la denuncia. No se puede callar. Ojalá fuera así de sencillo, Epigmenio. Pues ojalá y fuera todos los adjetivos todo el tiempo. Ojalá y fuera así de sencillo al revés. Ojalá y fuera así de sencillo también al revés. Sí. Porque Mexicanos contra la Corrupción se ha encargado de enlodar prestigios durante años. Ha hecho investigaciones. Y ahí están los trabajos. Del lado de Mexicanos de la Corrupción es investigación. Del lado del presidente, revelación de datos personales. No, Ciro. El presidente no investigó nada. La Biblia dice una frase a la que hay que atenerse. Con la vara que mides, serás medido. Okay. Con la vara que mides serás... Si haces un trabajo de investigación sobre el poder reaccionará. No, si haces, perdóname. ¿Es la vara? No. ¿Cuál es la vara? No. Si haces un trabajo de investigación que no está fundamentado, que no está fundamentado y que no ha producido, según los tribunales. Dime un solo caso revelado por el INAI que haya conducido a la condena. Por mexicanos que haya conducido. El objetivo de un reportaje no es meter a alguien a la cárcel. ¿Me permites hablar? Sí. Mexicanos contra la Corrupción denuncia actos de corrupción, supuestamente. Sí. Que no han conducido prácticamente en ningún caso a procesos judiciales. Es decir, sin evidencia suficiente para ser sustentada en un juzgado. Es decir, investigaciones, no. Es una investigación. No. No es un expediente judicial. O calumnias. O una investigación. O calumnias. O una investigación. Y por el otro lado, acabo de expresar que si el director de Pemex no hubiera sustentado la denuncia públicamente, se le hubiera dicho: esto es una venganza. Eso, perdón, no lo entiendo. Si no hubiera presentado todo el expediente y dicho: pasó esto y se hizo esto y entonces con esto y tal y tal y tal, y se suficientemente sustentado, se hubiera acusado a Palacio de estar operando una venganza. Entonces, aquí hay un dato, aquí hay un hecho que está siendo investigado, que ha sido denunciado en tribunales, y ya veremos qué resuelven los tribunales. Cuando me refiero a que con la vara que mides serás medido,
Me refiero a quien combate Aguántate. la corrupción tiene que tener mucho cuidado de no haber incurrido jamás en su vida, no importa 15, 10, 12, 20 años antes, en un hecho de corrupción. Punible. ¿Y esto es un hecho de corrupción según la autoridad o hay elementos para pensar que es un hecho de corrupción? Lo decidirá un juez. Lo decidirá un juez. Hay una denuncia. La parte denunciante está presentando la evidencia y está diciendo esto sucedió. La parte que puede defenderse tendrá que decir pues no sucedió así. Y el acompañamiento o la resonancia que le ha dado el presidente, dices tú, es para que esto no parezca una venganza. No, la vida pública debe ser más pública y entonces dijo, hay este caso contra esta señora que tiene un papel relevante en la llamada lucha contra la corrupción de este sector. En una organización, en una organización sí, que ha sido el ariete fundamental de combate a este régimen de la llamada lawfare. De Peña Nieto. Fue mucho más o tan duro con Peña Nieto como con cuando se volvió, como dice López Obrador, el payaso de las cachetadas. Antes lo apoyaron en todo. Antes lo apoyaron en todo, solamente cuando se deterioró la imagen al grado de llegar a menos de 33% de aprobación. Habría que revisar la fecha de los reportajes. Pero sí, seamos precisos. El INAI establece en su propia reglamentación que no se deben ocultar ningún hecho. Entonces, ¿qué se hizo? De ese tema nosotros no hablamos. Es lo mismo que se hizo. ¿Y por qué se hizo? Porque si no se hace así, el escándalo hubiera sido otro. Aquí hay evidencia que se hizo pública porque está relacionada con un caso relevante de corrupción. Al parecer. Que decidan los tribunales. Al parecer. Que decidan los tribunales. El director de Pemex presentó un expediente suficiente, completo, en el que sustenta la denuncia. Que no probaba nada. En el que sustenta la denuncia. Que es una denuncia. Ese es el presentó punto, y intervino el procurador Batis y dijo, en efecto, fue suicidio. Fue suicidio. Sí. Se probó, lo probaron los peritos. Y cerramos el expediente y punto. Y dice, si hubo una alteración, no fue en el expediente, sino en el acta de defunción. Pero el presidente dijo, no, es que vino María Amparo Casar y Héctor Aguilar Camín y a presionar. Y dice el maestro Batis, yo no me acuerdo. Hoy escribe Héctor Aguilar Camín, yo no estuve ahí. María Amparo Casar nos dijo el viernes, yo no estuve ahí. Entonces, bueno, pero hay un hecho, la autoridad dice, investigativa dice, se trató de un suicidio. 2004. Y está el otro dato, ¿cuántos años llevaba trabajando este señor? Y es lamentable este hecho. Yo me acuerdo, fue muy sonado, porque además las ventanas de la torre Pemex, o sea, es muy difícil un accidente en ese sitio. Entonces, desde aquel entonces se habló de que había sido un suicidio. Lo que no sabía ni yo ni muchísima gente es que por la reglamentación interna, alguien que se suicida no tiene derecho a las prestaciones que ha recibido Amparo Casar. La viuda. Ese es el asunto, así de nítido. Y lo que hizo el director de Pemex fue presentar el expediente completo, con el cual se está acudiendo a la autoridad competente para que sea juzgado el caso. Nada más. A ver, tenías algo que decir. Es que es un pequeño detalle, si quieren te lo comentamos a propósito de lo que dice Epigmenio. Es miércoles y aquí está Epigmenio Ibarra. Nosotros nos vamos a pausa, 8:20. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la... $8.25. A ver, ¿en qué nos quedamos, Manuel? Te quedaste con con un par de comentario por hacer. Decía Epigmenio sobre la denuncia de corrupción que hizo el titular de Pemex. Yo la pregunta es, ¿cuál denuncia?
Porque hasta este momento, ante la Fiscalía de la República, no hay una sola denuncia que haya hecho el gobierno federal para que se investigue corrupción. ¿Cómo sabes que no hay denuncia? No la hay, Ciro, porque ya lo preguntamos y ya lo checamos. Hasta ayer, si tú quieres. Hasta ayer. No ha denunciado, ¿eh? Entonces, bueno, por eso me preguntas, ¿cuál denuncia? La denuncia pública fue el viernes. Es correcto. Bueno. Pero entonces, ¿con qué elementos se toman las atribuciones para hacer toda esta desvelación de datos? No, porque dijo, vamos a proceder a denunciar y a reclamar este dinero. Entonces, no sabemos si ya la presentaron en este instante. En este instante, pero o si se está terminando el expediente. Lo que se cubrió fue el expediente de hacer la vida pública cada vez más pública. Se trata de un caso relevante para que no se considere una venganza, para que no se considere un hecho parcial, arbitrario del poder. Se sustenta y lo sustenta el responsable de la empresa paraestatal que se considera parte ofendida. Y lo sustenta en demasía ante la opinión pública. Y dice, es por esto que vamos a actuar. Y esto vamos a reclamar. Y establece la cifra que se va a reclamar. Y establece en qué se empleó y por qué se hizo. No, de acuerdo. Y entonces, pues eso... Pero entonces, eso el INAI dice que en un caso de corrupción no ha de callarse nada. No, de acuerdo. En un caso de corrupción... Nosotros el tema de los datos personales no lo hemos tocado aquí. Pero me da la impresión de que es una licencia que se da la Presidencia de la República, ni más ni menos, para adelantar algo que puede decir, ¿por qué creo que no lo he hecho? Primero, para hacerlo político, y segundo, porque una vez que usted presenta la denuncia, pues entonces entra el sigilo de investigación y en todo caso la denuncia se echa a perder. Porque usted ya echó a perder todas las pruebas. No, porque estos son datos. Es el expediente que tú vas a entregar. Y de lo que se habló son de hechos de sobra conocidos. Hay de sobra conocidos durante muchos años. Que el señor se quitó la vida, ¿sí? Lo establece el fiscal hace 20 años. Un dictamen, un dictamen pericial, sí. Lo establece hace 20 años. Que alguien que se quita la vida no tiene derecho a esas prestaciones, es algo también que se conoce. Entonces, pues así es la vida pública hoy en México. No, me queda perfectamente claro. Y segundo, el refrán bíblico pesa, y pesa más en el caso de aquellas personas que se han dedicado a señalar con un dedo flamígero a otros de corrupción, sin que ninguno de los señalados haya sido llevado ante un juez. Ahí le voy a tener que decir que no estoy de acuerdo, porque entonces, ¿qué es la estafa maestra? La estafa maestra, que es el caso más, dicho por el presidente, el caso más importante de corrupción en el país, lo cual ya no es cierto porque ahora es Segalmex, salió de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y de ahí salió, ya que haya tenido otro futuro. Y de muchas derivaciones. Fue mexicano. Pero es mexicano, es de mexicanos. Bueno, 2017. Con el mismo 2017. Rigor no siguieron trabajando. No, pues en eso sí estamos de acuerdo. Todo lo demás, de ahí para el Real, dame una investigación. Esa. Usted decía que cuál. Te digo, ahí está. Bueno, de ahí para el Real, una sola. Llevan 6 años con el dedo flamígero acusando a todo el mundo sin ninguna consecuencia judicial. Pues entonces, ¿por qué? ¿Porque los jueces, porque los fiscales, o porque simplemente me la pone fácil, porque si denuncian a los hijos del presidente, ¿quién los va a investigar a los hijos del presidente? A los hijos de este presidente los investiga el último juez de este país. Pero que Gertz abra una investigación, quiero ver que Gertz abra una investigación. ¿Por qué no? No la han abierto. Porque no la han abierto. ¿Y qué sabes? Primero, ¿qué evidencia hay? Llamadas telefónicas, investigaciones, qué seriedad hay. ¿Qué ha dicho el presidente? Investiguen. Yo no meto las manos al fuego por nadie, ha dicho el presidente. Yo respondo por mí. Mexicanos no puede ir al Ministerio Público. Puede ir al Ministerio Público. ¿Cuántas veces ha ido Xóchitl Gálvez a presentar denuncias? Muchas, sí. Ahí está. Xóchitl no es Mexicanos contra la Corrupción. No sé, ¿Y por qué Mexicanos contra la Corrupción no se ha presentado ante el fiscal Gertz Manero y dicho, mire este expediente, métalos a la cárcel? Porque no tiene información, que sustente. El problema central es que aquí se acusa con una liberalidad espantosa. Y se manchan reputaciones. Siempre. Y se manchan reputaciones y se hacen vidas pedazos. Yo creo que sí tiene información. Y a los hijos, con los hijos del presidente,
con los hijos del presidente, que no son funcionarios públicos, se les ha perseguido de una manera intolerable en una democracia. No se les ha perseguido. ¿Cómo no? Se ha les ido ha a perseguido. meter la propia Xóchitl enfrente de la casa donde vive el señor. En Houston. En Houston. Y aquí en Como México. lo hacían con la casa de la esposa de Peña Nieto hace O de García 7 Luna. años, Vamos o de García no, de Luna. García Luna. O de García Luna. Oye, García Tampoco Luna, es- ¿dónde está? Por ¿Dónde cierto, está? Perdón, ¿dónde está No, García está en la Luna? cárcel, por cierto, acusado por un hombre que acusa al presidente de haber No, recibido no, millones de no, dólares, juzgado. Por cierto, ¿eh? No es acusado. Juzgado, sin- No es sin una Perdóname, prueba, sin una ese prueba, está sí. repitiendo un lugar común. No, que no, dice no, no, García no, 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 no. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué está en Sí. la cárcel de Genaro García Luna? Por presuntos Porque vínculos con la fue delincuencia organizada. condenado, Sí, considerado culpable por un juzgado. de Estados Unidos. Luego de un a partir proceso. de dichos. Seguimos Y el conste- juicio día con día a partir de lo que dijeron los narcotraficantes. Y conste que Nada no más. se investigó el enriquecimiento ilícito del señor García Luna, porque hay evidencia No de se- acumulación de una fortuna se investigó. Hasta donde importante. sabemos, esta averiguación sigue abierta. Esa averiguación En sigue Florida. abierta, pero se decidió en el juzgado. Los fiscales llegaron a un acuerdo de que no se hablara del caso de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque el señor era personero de la CIA y de la DEA. Porque cuando se investiga Esa ya es una eso, conclusión suya. se Es mancha Es todo. un supuesto tuyo. No, eso era Sí, real. pues, García Luna fue sentenciado en Estados Unidos Era el ejecutor, con los era el testimonios ejecutor. de narcotraficantes sin una sola prueba que no salieran narcotraficantes y esos Eso no lo testimonios considero. de narcotraficantes convencieron Ni a el depa- ¿cuántos eran? 11, 15 integrantes Perdón, del jurado. ni el Eso Departamento fue. de Justicia Sí. de los Estados Unidos, ni el gobierno de los Estados Unidos, ni los 12 ciudadanos que estuvieron ahí sentados pensaron lo mismo que tú. No, ni tienen por qué. Eh, Ni tienen entonces, por qué. Ni tienen por qué. hay un- Ellos lo consideraron que era culpable y lo culparon. No, lo 15 culparon. ¿Y el personas. señor dónde está? Son los Está hechos. en la cárcel. Y muy ¿Qué probablemente está, se quede. esperando? El señor No, ya se quedó. Y está en la condenado. cárcel porque vivía en Estados Unidos y pisó territorio de Estados Unidos. Si estuviera en México, muy probablemente no estaría detenido. Ahora, lo que no está es, obviamente, sentenciado. Está, por lo pronto Se lo está condenan. postergando la sentencia. Sí, porque Se la está defensa estableció que en todos y cada uno de los testimonios no se da Perdón. su puesto. Entonces el juez... Todos los espéreme, alegatos de el la juez defensa lo está fueron... valorando, ¿eh? Perdón. Todos los alegatos de la defensa fueron desechados. Y a los alegatos de la defensa, los fiscales contraatacaron con la demostración grabada de intento de cohecho de García Luna a compañeros en la cárcel. Grabada. Esa información sí es como de 8, porque no la sabíamos. No, ¿cómo no? Y ¿Cómo no, no es exactamente así. A ver, bueno, espérame. Tenemos que hacer una Ahora pausa. resulta está que bueno. García Luna es una blanca palomita No, nadie víctima dijo eso. de la Nadie dijo eso. injusticia. No, señor. No, pero todo y esto no para es lo decir que es mismo el que mismo López acusador Obrador. de López Obrador de recibir No, dinero del no es lo mismo. narcotráfico. Está el en el mismo 2006. señor que acusó a García Luna en un libro está acusando al presidente López Obrador, más o menos por las mismas cosas. sí. Bueno, son hechos. no. Yo no digo que la acusación a García Luna sea cierta ni a la de No, López ni a la de Obrador. López Obrador. Lo que sí es que la misma persona Ahora ahora en resulta un que libro, no es que en lo de un García libro, Luna está en duda. todo está en duda. En este programa todo está en duda, todo, hasta Eh, empezando por La por el determinación, horario, la y todo, condena. todo está en duda. Si no, pues, sería está el en duda- programa está de en las duda certezas, está en ¿no? duda el hecho de que el señor Es fue condenado por el Oye, sistema de es justicia la de los naturaleza Estados Unidos. del trabajo de la información, ¿no? No es estática, es dinámica. ¿Qué es información? Sí. ¿Qué sucedió en Miami? ¿Qué sucedió en Nueva York? Un jurado, Sí. ante la evidencia presentada por los fiscales, que para ustedes no es válida. No, ¿cómo que para nosotros Bueno, no es válida? Pues si el resulta señor que está no. en la cárcel, no es así. A ver, pausa, 8:35, volvemos. Este tema, personas, gracias, nos dicen Mexicanos contra la Corrupción, también investigó el caso de Conalitec y Antonio Mesa, Manuel y Antonio Mesa. El proceso judicial no se realizó, pero por la publicidad de los hechos, López Obrador lo removió. Bueno, y muchas personas que nos escriben, abogados,
que, no muchas personas, 2 abogados que nos dicen que ellos daban por sentado que ya se había presentado la denuncia. Y nada más para terminar este incluso tema. ayer el procurador Batis decía que el expediente sigue intacto, que hasta que él pidió el expediente a través del cual supuestamente se tendría que hacer la investigación o la denuncia por corrupción, pues dice, así lo pedí del archivo para poder revisarlo, y así es como se refrescó para poder dar las entrevistas de ayer. Según entiendo, Batis se refiere al expediente de investigación original. Y entonces él lo que ratificó es, se estableció como resultado del peritaje que la persona había atentado contra su propia vida y se decidió el no ejercicio de la acción penal. Ese expediente, tal como lo pedí, sigue intacto. A ese expediente se refirió. No sabemos cuál va a ser el procedimiento de Pemex para denunciar y cuándo presentará la denuncia. Lo que sí es que si Pemex hubiera presentado la denuncia sin anunciarlo a la opinión pública en la mañanera, hoy el escándalo sería distinto, pero sería escándalo. Sería interesante. Es lo mismo. Entonces, la vida pública es cada vez más pública. Esa es una obligación que deben suscribir todos los actores en este proceso. Actores tan relevantes como la persona que dirige Mexicanos contra la Corrupción. María Amparo Casar. Y que ha acusado a este gobierno sistemáticamente de actos de corrupción. Entonces, con la vara que mides, serás medido. Bueno, algo más sobre el tema. Por cierto, qué personaje el maestro Batis, ¿eh? Saludos. Es un gran personaje. Es un muy buen hombre, Bueno. Pero qué tal ayer en las entrevistas. Yo leí 3 entrevistas que dio y, híjoles, la verdad ya no me acuerdo. Pero si el presidente dice, pues él es 20 confiemos años en su más buena joven, memoria. Confiemos en su buena memoria. No se le sabe que diga mentiras. Le salía hasta por acá al maestro Batis. Mire, ya no me acuerdo. Por cierto, a nadie se le puede acusar por desmemoria. No, ¿a quién? ¿Cómo crees? No. Creo que no. Y a los 90 años menos. Pero está completo. El otro día tuve el privilegio de verlo y saludarlo. Sí. Y me encanta ese hombre, es un luchador de toda la vida. Toda la vida. Y es un hombre bueno, honesto y amable. Sí. Ya no me acuerdo. Fíjese que no me acuerdo. Sí. Ahora, pues imagínate, esto sucedió hace 20 años. Tenía 70. Claro. Tenía 2 años menos de los que yo tengo. Entonces, ya era un hombre mayor. Pero tú dentro de 18 años sí te vas a acordar de todo. Yo dentro de 18 años no sé qué vaya a ser. No sé dónde ande. ¿Algo más sobre este tema? Nada más, me quedo con la duda y perdón que insista porque nos escribe Arturo Ángel desde Nueva York, periodista. Y nos Saludos, dice, Arturo. Perdón con lo que dice Peñón Ibarra, pero el juez Brian Cogan sigue analizando lo que impugnó la defensa, el total de las declaraciones de los narcotraficantes, y no ha determinado nada, señor. Perdón por eso yo le decía, pues nos está dando usted la de 8, porque no sabíamos que se hubiese desestimado el total de las declaraciones consideradas por el juez. Según Jesús Esquivel, que es de La Opinión, Jesús Esquivel es la fuente que yo leí. ¿Jesús Esquivel de Proceso? No es Jesús Esquivel, perdón, Jesús García, de La Opinión, que también siguió con mucha asiduidad y mucho rigor el juicio. Lo voy a revisar. Revisemos eso, porque yo ahí leí el expediente del intento de cohecho, la desestimación del segundo juicio. No se va a reponer el proceso y lo que se está considerando es las condiciones de la sentencia. Es decir, también está abierto un compás de negociación. Eso lo entiendo. Está abierto un compás de negociación. No está ya bajo sombra de ninguna duda que el hombre sea considerado por el departamento, por el tribunal culpable. Eso no está a discusión. No, porque está sentenciado como culpable, por lo pronto. Está sentenciado y no está hablándose de reponer el proceso, no, ni de exonerarlo. Se está hablando de qué tipo de sentencia va a recibir. Ergo, se está hablando de una posible negociación. Que García Luna tuvo la posibilidad de haber negociado antes del proceso.
Suponemos. Se habló de que si iba a llegar a juicio o no, si se declaraba culpable, podía alcanzar una negociación y no llegar a juicio. Decidió optar por declararse inocente, fue condenado, fue declarado culpable. Ese es un hecho incontrovertible. Sí. No, ¿quién? Podemos objetar que sí fue el mismo, que fueron dichos. El jurado y el juez consideraron suficiente. Nosotros no lo objetamos, Epigmenio. Nosotros lo que decimos, el juicio que seguimos día por día, se fundó y solo presentó argumentos de ex narcotraficantes o de narcotraficantes presos o de narcotraficantes testigos colaboradores. Ese es un hecho. Y tiene además una demanda civil. Y sus familiares por lo cual en no ha México, sido juzgado. sus familiares en México están vinculados a proceso por enriquecimiento ilícito. No han sido juzgados ni sentenciados. Pero están vinculados a proceso y los procesos están abiertos. Y sus cuentas fueron bloqueadas en un momento y desbloqueadas por el tribunal. ¿Algo más sobre este tema? No, señor. Muchas gracias a todas las personas, a los abogados, a Arturo Ángel, que nos escriben.